Buenas a todos. Seguimos aquí en el tema 2. Espero que lo que llevamos hasta ahora os haya servido para tener unas nociones básicas. Yo creo que prácticamente se ha tratado lo más importante respecto al entrenamiento, sobre todo con respecto a la teoría, ¿vale? Es decir, backpropagation, todo el tema de cómo se evalúan las redes, pasadas hacia adelante, pasadas hacia detrás, cómo calcular las derivadas y demás, ¿no? Vamos a seguir, obviamente. Vamos a hablar ahora de diferenciación automática y grafos computacionales. Es un apartado que considero interesante porque es la manera de llevar a la realidad el tema de las derivadas parciales, de los gradientes y demás. Es decir, como os expliqué en el tema 1, en la introducción, una de las piezas claves de que el Deep Learning haya tenido tanto éxito es la creación de frameworks, sobre todo de código abierto, como por ejemplo PyTorch o TensorFlow, que permiten entrenar estas redes y diseñarlas y crearlas de una manera bastante transparente. Bueno, pues estos frameworks utilizan piezas de software muy complejas que, por ejemplo, en el caso de PyTorch se llama Autograph, ¿vale? Autograph, que es la parte, el módulo que se encarga de toda la diferenciación automática. Pensad que nosotros podemos poner cualquier arquitectura que se nos ocurra, no es que sepan diferenciar en una red totalmente conectada y ya está, sino que podemos poner operaciones, lo que queramos hacer con las salidas de la red, y luego ya veremos transformers, capas convolucionales, lo que sea, combinarlas como queramos, y estos softwares son capaces de realizar la diferenciación automática de todas estas redes complejas y de una manera súper eficiente en hardware específico, como por ejemplo en GPUs o TPUs, de manera transparente al usuario. Así que vamos a intentar entender cómo funciona esta diferenciación automática y cómo realmente se calculan los gradientes en un software como por ejemplo PyTorch o TensorFlow. Bueno, un poco, ya os digo, esto es pieza clave, angular de estos frameworks, y como lo hacen es implementando un mecanismo denominado grafos computacionales, ¿vale? En informática, un grafo, ya sabéis un poco lo que es, ¿no? Que al final no dejan de ser nodos conectados con otros nodos, ¿vale? En forma de grafo, y lo van a utilizar para ser capaces de almacenar las operaciones que se están realizando. Es decir, al final, recordar que una red neuronal es una composición de funciones, y esta composición de funciones pues, va a quedar almacenada en forma de un grafo computacional, de manera que después nosotros podamos calcular los gradientes utilizando la regla de la cadena, o que el framework lo sepa calcular. Bueno, eh, como ya os acabo de introducir, todas las operaciones que nosotros pongamos en una red, ¿vale? Una función de activación sería una operación o conjunto de operaciones, porque acordaros que una función de activación puede ser la sigmoide, que tiene su fórmula, ¿no? Y eso son un conjunto de operaciones, un cociente, un exponente, lo que sea, ¿vale? Es decir, todas esas operaciones van a quedar reflejadas en un grafo computacional. Os voy a enseñar un ejemplo ahora. Entonces, vamos a tener nodos que representan las operaciones y aristas representando las dependencias entre las operaciones. Entonces, este grafo va a ser el que nos va a permitir luego calcular gradientes. Os voy a enseñar un ejemplo práctico con números para que lo veáis, y también os voy a dar, os dejaré un enlace a código para que vosotros podáis crear un grafo computacional utilizando PyTorch y podáis calcular las derivadas parciales con una sola instrucción, ¿vale? Eso os lo dejaré también. Bueno, entonces aquí la clave está en que durante la pasada hacia adelante, es decir, cuando nosotros evaluamos la red, se crea un grafo computacional registrando todas las operaciones que se hacen. Este grafo se mantiene en memoria, y después, durante la propagación hacia atrás, nosotros vamos a utilizar este grafo para calcular los gradientes mediante la regla de la cadena.
Bueno, vamos a ver un ejemplo porque todo esto muy bonito hablándolo, pero yo creo que se ve mejor en un ejemplo. Vamos a volver un poco a los orígenes cuando empezamos este curso y vamos a volver a un perceptrón. Aquí lo llamo un modelo lineal, pero no deja de ser el perceptrón que explicamos al principio, ¿vale? Que tiene esta forma, el sesgo y un peso, ¿vale? Ese va a ser nuestro modelo para este ejemplo, para crear el grafo computacional. Lo único es que, obviamente, para calcular los gradientes, hacer una pasada hacia atrás, necesitamos una función de pérdida. En este caso vamos a utilizar el error cuadrático, que viene definido como la predicción menos la etiqueta real elevado al cuadrado. Esta función de pérdida la veremos más adelante cuando veamos las funciones de pérdida más en detalle, pero es una función de pérdida que se utiliza mucho en problemas de regresión, ¿vale? Es decir, y sombrero y i serían dos valores reales, no tiene por qué ser 0, 1, a diferencia de un problema de clasificación. Bueno, entonces tenemos nuestro modelo lineal y lo podemos representar también así. En este caso sí que estamos utilizando un bias, tenemos dos parámetros entrenables, por tanto, en nuestra red, ¿vale? Eso es importante entenderlo. Tenemos B y W, son dos parámetros entrenables, un peso y un bias. Acordaros que este siempre está multiplicado por 1 y este es el peso que va a conectar con la entrada, ¿vale? Que sería el valor real de entrada que tengamos X, ¿vale? Haríamos el sumatorio aquí, este sería la operación básica del perceptrón, acordaros, ¿vale? Como solo tenemos una entrada, simplemente es B más X, perdón, X por W, a ver si puedo borrar, eso es, o W por X, da igual, aquí en este caso porque no nos importa mucho orden y esto sería la salida, ¿vale? Que es la ecuación que pusimos antes, que coincide con el perceptrón, obviamente, que habíamos visto, ¿vale? Solo una entrada, aquí el sumatorio no lo ponemos porque solo tenemos una entrada. Si es un sumatorio, pues porque hubiese más entradas aquí, tendríamos más pesos y ya está, ¿vale? Sería lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el grafo computacional de este problema? ¿Vale? Este es el dibujo y tenemos que diferenciar tres tipos de elementos, ¿vale? En violeta, este de aquí y este de aquí, vamos a dibujar en círculos violetas los parámetros entrenables de nuestra red, es decir, parámetros entrenables. Básicamente, aquellos parámetros para los que nosotros queramos calcular un gradiente, que son los parámetros entrenables. Vale. Entonces, después tenemos la entrada de la red, datos de entrada que tenemos para calcular, al menos en la pasada hacia adelante, para evaluar la red, necesitamos al menos dos cosas aquí, ¿no? Necesitamos X para llegar a la salida, necesitamos X para llegar hasta aquí por lo menos, pero luego en este paso de aquí, que es cuando calculamos el loss, necesitamos la etiqueta real, que es esto de aquí. Entonces, los datos de entrada en amarillo y en círculos. Y el resto, que son los cuadrados azules que os pongo, son operaciones. Y esta es la descomposición en operaciones, operación por operación, sin saltarnos ninguna. Es decir, tenemos una multiplicación, tenemos luego cómo sumarle el bias para producir la salida y después tenemos el cálculo del error, que son dos pasos. Obviamente son dos operaciones. Tenemos una resta y tenemos un elevado al cuadrado de, acordaros que la función de pérdida era el error cuadrático. El error cuadrático medio, bueno, error cuadrático para un ejemplo simple. Bien, entonces, lo clave aquí, si tenéis que hacer un grafo computacional, es poner las operaciones simples, por separado, es decir, no poner aquí una fórmula compleja de nada, sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera, es decir, operaciones simples, ¿vale? Sobre todo tienen que ser operaciones cuya derivada sea conocida, es decir, fijaros que luego esto nosotros vamos a tener que hacer la derivada de estas partes porque al final esto es una composición de funciones, ¿vale? Podríais escribir perfectamente, componer todo esto, ir sustituyendo y poner aquí i menos y sombrero menos i, y sombrero sería z más b y z sería x más w, es decir, es una composición de funciones que vamos a utilizar luego en la pasada hacia detrás para
hacer las derivadas parciales. Entonces, operaciones simples de las que nosotros conozcamos la derivada o las que la derivada sea conocida. Bien, entonces, esto es, bueno, esta transparencia ya la acabo de explicar, los tres tipos de nodos que tenemos en nuestro grafo computacional, nodos de entrada, nodos de parámetros, o bueno, serían los parámetros aprendibles, los que queremos hacer este, y las operaciones, ya, también los llamamos nodos de computación, ¿vale? Bueno. Entonces, si nosotros hacemos una pasada hacia adelante, aquí podemos ver, por ejemplo, los números que nos quedarían. Vamos a suponer, claro, necesitamos unos datos iniciales. Voy a suponer que inicializamos W va a ser 2, bueno, y el vía es 1, podríamos poner cualquier otro valor, esto no me importa lo que dé, simplemente quiero que veáis cómo se calcularían las derivadas. Me da igual un poco los datos de entrada, ¿vale? Entonces, los datos de entrada X y Y van a tener valor 3 y 9, ¿vale? Es el punto que le vamos a meter de entrada a la red. Es un problema de regresión, por tanto nosotros aquí calculamos X por W, que nos daría 6, le sumamos el bias, que es 6 más 1, 7, y aquí hacemos 7 menos 9, que sería la etiqueta real, la red está devolviendo 7, menos 9 nos daría menos 2, y menos 2 al cuadrado nos daría 4. Es decir, esa sería nuestra pasada hacia adelante. Hemos calculado que en el punto 3, 9, con estos parámetros de la red, peso 2, vías 1, obtenemos un error cuadrático de 4. Bien, como ya sabemos, ahora lo que nos resta es decir cómo tengo que modificar W y B para que ese error cuadrático sea menor si vuelvo a pasar este ejemplo, por decir una cosa, por la red, ¿no? Cómo minimizar ese error. Bien, esto ya lo sabéis, pero bueno, no está de más volver a repetirlo, ¿vale? Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es la derivada de la función de pérdida con respecto al parámetro W y la derivada de la función de pérdida con respecto a B, en este caso. Tenemos que hacer las dos por separado. Bien, esto se hace con la regla de la cadena y al final nos va a quedar esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que al final no sería otra cosa, voy a ir para atrás un segundín, no sería otra cosa que ir hacia atrás, ¿no? Es decir, la derivada de L con respecto a E por la derivada parcial de E con respecto a I sombrero, por la derivada parcial de I sombrero con respecto a Z, etcétera, etcétera, y la derivada parcial de Z con respecto a W, que sería lo que hay aquí escrito. ¿Vale? Eso, si necesitáis repasarlo, hay que entenderlo bien, tenéis ya unos cuantos vídeos que de una manera u otra tocan esta descomposición, esta regla de la cadena. Pero aquí vamos un paso más allá porque aquí tenemos números concretos, ¿vale? Números concretos y podemos hacer los cálculos igual que los haría el framework, en este caso PyTorch, yo lo programé en PyTorch y os dejaré el ejemplo en PyTorch, pero podría ser en cualquier framework de Deep Learning. Bueno, lo primero, empezamos por aquí, por la izquierda, la derivada de L con respecto a E. Bien, acordaros que E era el error, que lo escribíamos así, pero L era simplemente E al cuadrado. Por tanto, esta derivada de aquí no deja de ser el exponente y E elevado a 1 menos elevado a 1, 2E. ¿Vale? Esa sería la derivada de la función de pérdida con respecto a E. Bien, la derivada de E, de esta función de aquí con respecto a I, sombrero, es muy sencilla porque esto se considera una constante, por tanto se anula y la derivada de I sombrero es 1 directamente, ¿vale? Así que muy sencillo, esta derivada es 1. Bien, después tenemos la derivada de I con respecto a Z. Bien, si vamos atrás, vemos que estamos en este punto de aquí y la derivada de I con respecto a Z, si consideramos B una constante, Z no tiene exponente ni tiene nada, la derivada es 1, ¿vale? Estamos derivando con respecto a Z, es nuestra variable. Por tanto, esa derivada de esta función I sombrero es 1. Entonces, tenemos aquí este 1 indicando eso. Bien, y la derivada para acabar de Z
con respecto a W, ¿vale? Esto es también muy sencillo. Si vamos hacia atrás, la derivada de z con respecto a W es esta función de aquí, y esta derivada simplemente tenemos que sustituir x por su valor en este caso, porque como está multiplicando nos importa, sería la derivada de 3w. La derivada de 3w es, con respecto a w, es 3, ¿vale? Porque está multiplicando, esto es simplemente es básico, ¿no? Es realmente igual a x, pero como x es 3, nos da 3. Bueno, entonces, con todo esto, vemos cómo estamos haciendo el cálculo de manera sencilla a mano, igual que lo haría un framework de diferenciación automática. ¿Cuál sería el valor del gradiente con respecto a W en esta red con estas entradas? Bueno, pues lo tenéis aquí. Sería al final 2e, ¿vale? Multiplicado por 1 y por 3, es decir, sería 6e. Claro, tenemos que saber cuál es el valor de e. El valor de e lo habíamos calculado, es menos 2. Estaba aquí calculado cuando hicimos la pasada hacia adelante. Entonces, teniendo ese valor calculado, es menos 2 por 6, sería menos 12, que es el valor que tenéis ahí calculado. Si ejecutamos esto, programamos esta red en PyTorch y le decimos haznos la diferenciación después de hacer esta pasada hacia adelante, nos dará exactamente este valor y veréis en prácticas cómo lo vamos a hacer y nos sale exacto para esta red o para cualquier otra, obviamente. Bueno, de igual manera, bueno, esta transparencia resume un poco lo que acabo de decir, ¿vale? Lo que pasa que poniendo las derivadas parciales en su sitio, aquí 1, 1 y 2e, ¿vale? Y para el bias o el sesgo sería exactamente lo mismo para otro parámetro, un pelín más fácil, porque fijaros que en esta red solo llegamos en realidad hasta aquí, hasta esta parte, ¿vale? No nos interesa ir más atrás porque el bias se queda ahí, por decirlo así. Entonces no tendríamos que ir tan atrás en la red, es decir, cada parámetro llega hasta donde llega. Entonces, en este caso, la descomposición en las derivadas parciales sería esta que veis aquí, ¿vale? Muy sencillo. Y al final, los valores son un poco lo mismo. Esta de aquí, y esto es una cosa importante, es la misma, derivada parcial de la función de pérdida con respecto a e es 2e, acordaros, igual que antes, exactamente. La derivada de e con respecto a i sombrero es exactamente la misma que antes, era una resta, por tanto es 1 ahí directamente, no tiene ni exponente ni nada. Y la derivada de i sombrero con respecto a b, si vamos aquí, pues es muy fácil porque en este caso esto se considera una constante, por tanto, con respecto a b la derivada es 1. Entonces lo tenéis ya directamente, ¿vale? Sería simplemente hacer 2e por 1 por 1. Como la e era menos 2, el resultado es menos 4. Bueno, una cosa importante a entender aquí es que cuando estamos haciendo esto, y eso que esto es una red mega simple, vamos, eso es un perceptrón, no hay nada más simple que esto, veis que hay derivadas parciales que se repiten en el cálculo de los diferentes parámetros, en este caso para W y para B. Esto es una cosa que los frameworks de diferenciación automática son capaces de reutilizar, almacenar esto en el grafo computacional y tener precalculadas ciertas derivadas para no calcularlas más de una vez. Es decir, se pueden reutilizar, cosa que es muy interesante. Bueno, pues este grafo está sacado del notebook del que os hablo, en el que vais a poder jugar con él y calcular derivadas parciales. En PyTorch, por ejemplo, se puede pintar un grafo computacional como lo ve el propio PyTorch. Aquí, bueno, tendríamos que hablar de tensores y de otras cosas que realmente vamos a hablar en las prácticas y no me voy a meter con ello aquí en la teoría. Pero bueno, aquí podéis ver los parámetros de la red, ¿vale? Los veis aquí, están representados aquí en azul. Y luego simplemente estas operaciones de accumulate graph es porque acordaros que si yo voy pasando más ejemplos en la red,
él tiene que ir acumulando los gradientes para ese parámetro, para cada uno de los ejemplos, para luego tener el gradiente total. Acordaros cuando hablábamos del Binit Batch Gradient Descent y demás, que los gradientes, pues de alguna manera calculamos el gradiente medio, ¿vale? Para todos los ejemplos. Por eso esta operación extra que tiene aquí en cada uno de los nodos para este grafo computacional. Pero aquí podéis ver la multiplicación, que esta multiplicación obviamente sería la multiplicación del peso por la entrada, por X. Aquí podéis ver el add, que sería cuando sumamos el bias, es decir, esta suma de aquí. Y después veis que la entrada obviamente es el bias que viene por aquí y entra a esta suma y aquí la entrada es pues la multiplicación de antes, que es esta parte de aquí. Y después aquí tenemos el cálculo de I sombrero, lo tenéis aquí a la izquierda también, que en este caso el cálculo de I sombrero, no, perdón, el cálculo de E, que me lío, el cálculo de I sombrero es justo lo anterior. Vale, aquí. El cálculo de E tenéis aquí, que es esto de aquí, claro, es y sombrero menos, por eso ponen sub backward, es decir, una sustracción, una resta, y luego L cuadrado que tenéis aquí, que es la potencia y al final tenéis la salida. Esto está, ya os digo, generado automáticamente, simplemente poniendo un código de este estilo y el backward es esto ya os digo, esto es cosa de prácticas, lo veremos allí, pero el backward es simplemente hazme una pasada hacia detrás, back propagation, y calcúlame los gradientes utilizando el grafo computacional que creaste cuando yo te definí las operaciones que yo quería para mi red, ¿vale? No tiene más historia. Bueno, cosas importantes para que un sistema de diferenciación automática funcione. La primera es que los bloques, obviamente los nodos computacionales, tienen que ser diferenciables. Para eso, los frameworks de Deep Learning tienen implementadas la mayor parte de las operaciones que cualquiera pueda hacer para implementar una red, ¿vale? Entonces no tenemos normalmente que nosotros darle la derivada de nada. Sí que es verdad que ya entrando muy dentro de los frameworks, si tú quieres hacer alguna operación particular que no tenga la derivada hecha, que puede pasar, ¿vale? Puede pasar, tú puedes hacer tu módulo y decirle cómo se deriva esa parte para que él sepa calcular la derivada y pueda integrarlo en el sistema de diferenciación automática. Pero ya os digo que a nivel de este curso eso no lo vamos a hacer. Es decir, porque cualquier red que vosotros podáis hacer, él va a saber derivar todas las partes sin ningún problema. Para ir acabando, también es importante que es decir, cualquier función de activación que metáis, cualquier función de pérdida que os enseñe, todo va a tener su derivada ya computada. Es decir, lo importante entender aquí es que todo esto va a ser transparente para vosotros como usuarios. Es decir, vosotros vais a dedicar a definir la red y el framework va a dedicarse a hacer las derivadas todas las veces que sea, todo lo que sea necesario, de manera totalmente transparente. No tenemos que programar nada de esto, todo esto está programado. ¿Por qué os enseño entonces cómo funciona esto? Os doy la turra con cómo hacer las derivadas parciales, todo esto. Bueno, tampoco es que hayamos entrado muy en profundidad, pero a mí sí me parece que tener una comprensión de cómo realmente funciona esto luego os ayuda mucho a cuando estéis desarrollando una red, saber qué cosas mirar, entender los gradientes, qué valores deberían de tener, cómo deberían de fluir, qué pasa, todo esto que ahora igual os puede parecer un poco coñazo, luego cuando entréis más en profundidad en entrenar redes y demás, puede ser muy, muy útil para vosotros para poder tener más éxito cuando entrenéis un nuevo modelo.